en una pequeña ciudad medieval llamada Montepulciano, situada en las colinas de la Toscana italiana, nació en el año 1542 un niño destinado a dejar una huella imborrable en la historia espiritual de la humanidad. Su nombre era Roberto Bellarmino, y aunque provenía de una familia noble, su linaje no estaba marcado por la riqueza material, sino por una tradición de fe, disciplina y un profundo sentido de responsabilidad hacia los demás. Su padre, Vincenzo, descendiente de la antigua familia Bellarmino, gozaba de cierto reconocimiento social, pero eran los valores de su madre, Cintia Cervini, sobrina del Papa Marcelo II, los que marcarían para siempre el corazón y la conciencia del pequeño Roberto. Ella fue quien le transmitió desde los primeros años una sensibilidad especial hacia la humildad, el desprendimiento y la confianza absoluta en Dios. La infancia de Roberto no fue distinta en apariencia a la de otros niños de su tiempo. Corría por las calles empedradas de Montepulciano, observaba las ferias y mercados donde comerciantes intercambiaban especias y telas, escuchaba las campanas de las iglesias que marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Sin embargo, en medio de aquel paisaje, había algo en él que lo diferenciaba. Desde muy pequeño mostró un intelecto despierto y una memoria prodigiosa. A los 7 años, recitaba de memoria largos pasajes de Virgilio y Horacio, y sus maestros decían que parecía absorber cada palabra como si fuera un tesoro escondido. Sus compañeros lo admiraban, aunque a veces lo consideraban extraño, porque mientras ellos jugaban con despreocupación, Roberto pasaba horas enteras leyendo o escuchando atentamente los sermones en la iglesia, tomando notas mentales de cada frase, como si ya intuyera que un día tendría que defender con esas mismas palabras la verdad de la fe. Lo extraordinario de este niño no era solo su capacidad intelectual, sino la manera en que sus talentos se mezclaban con una sorprendente sencillez. Nunca se ufanaba de lo que sabía, ni despreciaba a quienes no podían seguir el ritmo de sus razonamientos. Al contrario, tenía una paciencia fuera de lo común. Explicaba a otros estudiantes lo que había aprendido y lo hacía con tanta claridad que hasta los más distraídos lograban comprender. En sus ojos se percibía una luz distinta, una especie de fuego interior que no lo dejaba descansar, como si ya desde entonces lo habitara una misión que iba mucho más allá de los planes humanos. Los cronistas de la época cuentan que Roberto creció en un ambiente impregnado por los ecos de la Reforma protestante, que agitaba a toda Europa. Aunque Montepulciano estaba en el corazón de Italia, no era ajeno al rumor de las disputas religiosas que dividían pueblos y familias. Los nombres de Lutero, Calvino y Zwinglio se repetían en discusiones entre adultos y las tensiones llegaban incluso a oídos de los jóvenes. Es posible que estas conversaciones encendieran en él una curiosidad prematura. ¿Cómo podía la fe que se suponía debía unir convertirse en causa de división? ¿Dónde estaba la verdad en medio de tantas voces enfrentadas? Estas preguntas quedaron grabadas en su mente infantil como semillas que más tarde florecerían en su vocación apologética. Pero su camino no estuvo exento de dificultades. La salud de Roberto fue siempre delicada. Desde la niñez padeció una fragilidad corporal que lo obligaba a periodos de reposo forzado. Esa debilidad, lejos de hacerlo sentirse derrotado, lo volvió más sensible y compasivo con el dolor ajeno. Pasaba largos ratos en silencio, meditando, contemplando el cielo, convencido de que la vida era un regalo demasiado frágil para desperdiciarlo en vanidades pasajeras. Esa fragilidad física se transformó en fortaleza espiritual, como si cada enfermedad lo acercara más a la certeza de que debía entregarse por completo a un propósito mayor. A medida que crecía, también aumentaba su inclinación hacia los estudios sagrados. No se limitaba a las letras clásicas o a las ciencias de su tiempo, sino que devoraba con entusiasmo las escrituras y las obras de los padres de la Iglesia. San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno, todos ellos se convirtieron en sus maestros invisibles, en voces que guiaban su mente joven hacia horizontes cada vez más elevados. Sus familiares notaron con asombro que no hablaba como un adolescente común, sino como alguien que reflexionaba sobre los misterios de la vida y la eternidad. Fue en esta etapa que se empezó a perfilar el carácter que definiría a Bellarmino por el resto de su vida. Una mezcla de inteligencia penetrante,
piedad profunda y una humildad que desarmaba a quienes lo rodeaban. Su madre alentaba esta vocación, recordándole siempre que la verdadera grandeza no se hallaba en los títulos ni en los honores, sino en servir con amor. Vincenzo, su padre, en cambio, soñaba con otros caminos para su hijo, quizás una carrera política o un cargo administrativo que trajera prestigio y beneficios a la familia. Sin embargo, la llama interior que ardía en Roberto ya había decidido otro destino. Cuando alcanzó la juventud, la Toscana atravesaba tiempos de cambios culturales y artísticos. El Renacimiento había dejado una marca imborrable en Italia. El esplendor de Florencia, las obras de Miguel Ángel y Rafael, los avances en astronomía y matemáticas. El aire estaba cargado de nuevas ideas, de un espíritu que buscaba conciliar fe y razón, tradición y modernidad. En medio de este ambiente efervescente, Roberto se destacó no solo como un joven brillante, sino también como alguien capaz de integrar ese amor por el saber con una devoción sincera hacia Dios. Comprendió que la ciencia y la fe no eran enemigas, sino que podían caminar juntas si se les daba el lugar adecuado. La decisión de entrar en la Compañía de Jesús, fundada apenas unas décadas antes por San Ignacio de Loyola, no fue tomada a la ligera. Significaba renunciar a las expectativas de su padre, a una vida de comodidades y posibles ascensos sociales, para abrazar un camino de obediencia, pobreza y entrega total. Lo más sorprendente es que eligió este camino con apenas 18 años, demostrando una madurez y una firmeza poco comunes. Los jesuitas eran conocidos por su disciplina férrea, por su rigor intelectual y por su disposición a ir hasta los confines del mundo en misiones peligrosas. Roberto no se dejó intimidar. Al contrario, parecía que todo en él se había preparado para ese momento. Ingresó en el noviciado de Roma en 1560 y allí comenzó una etapa decisiva de su vida. Los primeros votos, los ejercicios espirituales, el silencio, la oración profunda y el estudio sistemático lo moldearon como un hombre de fe y razón. En aquellos pasillos silenciosos se fortaleció su llama interior, esa que ya había ardido desde niño, pero que ahora adquiría claridad y propósito. Se entregaba con pasión a cada lección, a cada texto, y sus superiores pronto notaron que no estaban frente a un joven cualquiera, sino ante alguien que, de algún modo misterioso, estaba destinado a jugar un papel crucial en la historia de la Iglesia. Así fue como el niño curioso de Montepulciano, aquel que recitaba versos latinos y contemplaba el cielo con ojos de filósofo y alma de santo, se convirtió en un joven jesuita dispuesto a darlo todo por defender la verdad. La llama interior que lo había acompañado desde la infancia ardía ahora con más fuerza que nunca, iluminando un camino que apenas comenzaba y que lo llevaría a enfrentarse con los grandes desafíos intelectuales y espirituales de su tiempo. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Roberto Bellarmino? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Roberto Bellarmino? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Las controversias que forjan el alma. Europa en el siglo XVI estaba envuelta en un torbellino de tensiones religiosas, políticas y culturales que marcarían para siempre el rumbo de la historia. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, había desatado un movimiento de ruptura que se expandía velozmente por Alemania, Inglaterra, Suiza y otras regiones del continente. Las certezas que durante siglos habían sostenido a los pueblos cristianos parecían tambalearse. Las discusiones sobre la autoridad del Papa, los sacramentos, la justificación por la fe o las escrituras se convirtieron en armas de disputa. En este clima encendido, el joven jesuita Roberto Bellarmino encontró su misión, no empuñar la espada del acero, sino la del intelecto y la razón iluminada por la fe. Su talento pronto fue reconocido por sus superiores, quienes lo enviaron a profundizar sus estudios en Lovaina, uno de los centros académicos más importantes de Europa. Allí, en medio de debates intensos, se enfrentó directamente a las ideas de los reformadores. Lovaina era un hervidero de voces, un campo de batalla intelectual donde la retórica y la teología eran puestas a prueba sin tregua. Para Roberto,
Aquello no fue un terreno de miedo, sino una oportunidad de fortalecer su espíritu y su pensamiento. Cada argumento contrario lo obligaba a profundizar más en la escritura, a estudiar con detalle los textos patrísticos, a refinar sus explicaciones hasta hacerlas tan claras y precisas que resultaban irrefutables. Fue en esa etapa donde comenzó a gestarse su obra monumental, Las Controversias. 3 volúmenes que con el tiempo se convertirían en una referencia ineludible para quienes buscaban respuestas sólidas frente a las doctrinas protestantes. Con un estilo sereno y a la vez penetrante, Bellarmino abordó temas fundamentales: la Iglesia como institución visible y jerárquica fundada por Cristo, la autoridad del Papa como sucesor de Pedro, la validez de los sacramentos, la tradición como complemento indispensable de las Escrituras. No escribía para humillar al adversario, sino para iluminar la verdad. Por eso, incluso entre los protestantes, muchos lo respetaban, llegando a reconocer que se trataba de uno de los teólogos más formidables de su tiempo. Imagina por un momento aquellas aulas de Lovaina o del Colegio Romano donde enseñaba. Jóvenes estudiantes de todas partes de Europa se reunían, expectantes, para escuchar al jesuita de mirada penetrante y voz firme. Roberto no alzaba el tono en exceso, no buscaba imponer miedo, pero cada palabra suya tenía un peso específico, como si viniera de alguien que no solo había leído y estudiado, sino que había interiorizado profundamente lo que enseñaba. En sus clases, la teología no era un cúmulo de abstracciones áridas, sino una verdad viva que podía transformar el corazón y la mente. Sus lecciones eran tan claras que incluso los más escépticos terminaban comprendiendo, aunque no siempre aceptaran. El impacto de sus escritos fue tal que se tradujeron rápidamente y circularon por todo el continente. Eran libros perseguidos en algunos territorios dominados por el protestantismo, porque se temía su influencia. Pero esa persecución, lejos de disminuir su importancia, la acrecentó. Las controversias se convirtieron en el arsenal doctrinal de la Iglesia Católica en plena contrarreforma, un verdadero escudo frente a los ataques de quienes buscaban socavar los cimientos de Roma. Sin embargo, lo que distinguía a Bellarmino de otros polemistas era su estilo humano. Nunca caía en la burla, nunca insultaba, jamás despojaba de dignidad a quien pensaba distinto. Su fuerza estaba en la cortesía, en el respeto profundo por la persona, aunque refutara con firmeza sus argumentos. Ese modo de debatir le granjeó admiradores y detractores. Algunos católicos más intransigentes lo acusaban de ser demasiado benévolo con los adversarios. Otros lo veían como un ejemplo de cómo la verdad puede defenderse sin caer en la violencia verbal. Para Roberto, la polémica no era un fin en sí mismo, sino un medio para llevar las almas de vuelta a la unidad de la Iglesia. Tenía la convicción de que la verdad no necesitaba de gritos, sino de claridad y caridad. Y fue esa actitud la que lo hizo destacar en medio de un tiempo de fanatismos y confrontaciones encendidas. Pero no todo en su vida era debate y estudio. En medio de aquella vorágine intelectual, Roberto nunca descuidó su vida espiritual. Madrugaba para orar, ayunaba, dedicaba tiempo a los pobres y enfermos. Los estudiantes que lo conocieron cuentan que lo veían salir de las bibliotecas más profundas para caminar entre los más necesitados, repartiendo comida, ropa y consuelo. Esa coherencia entre lo que enseñaba y lo que vivía lo hacía aún más creíble. No era solo un teólogo de escritorio, sino un hombre que encarnaba la fe en gestos concretos de amor. En el trasfondo de estas controversias había también una lucha interior. Bellarmino sabía que enfrentarse a las corrientes reformistas lo colocaba en el centro de un huracán y que sus palabras serían examinadas con lupa por amigos y enemigos. La responsabilidad era enorme. No se trataba simplemente de ganar un debate académico, sino de defender la unidad de la Iglesia y la fe de millones de almas confundidas por doctrinas nuevas. Este peso lo acompañaba día y noche, pero lejos de hundirlo, lo fortalecía. En sus oraciones pedía constantemente la gracia de no actuar por orgullo ni por vanidad, sino únicamente por el bien de la verdad. Su método se volvió un ejemplo para generaciones posteriores de teólogos y apologistas. No se limitaba a responder superficialmente. Examinaba a fondo los textos protestantes, los citaba con exactitud, reconocía cuando había algo de verdad en ellos,
y luego explicaba con paciencia por qué la posición católica era más completa y coherente. Esa honestidad intelectual le dio una autoridad que trascendía las barreras de la confesión. Incluso algunos protestantes reconocían con cierta preocupación que Belarmino era un adversario formidable, un hombre al que no se puede ignorar. Las controversias en las que participó no solo lo formaron como teólogo, sino que también templaron su carácter. Le enseñaron a no dejarse arrastrar por la ira, a mantener la calma en medio de discusiones acaloradas, a confiar más en la fuerza de la verdad que en la agresividad de la retórica. Con cada debate ganado o perdido, con cada página escrita, Roberto no solo defendía a la Iglesia, también se defendía a sí mismo contra las tentaciones del orgullo y la desesperanza. En cada línea de sus controversias se reflejaba el eco de su propia alma, un alma que se forjaba en el crisol del combate intelectual y espiritual, un alma que encontraba en la lucha misma el camino hacia la santidad. Así, en medio de esa Europa dividida, marcada por la incertidumbre y el dolor, Roberto Belarmino se alzaba como un faro, un joven jesuita que no temía a las ideas nuevas, porque sabía que la verdad de Cristo brillaba con más fuerza que cualquier sombra. Y aunque las discusiones parecían interminables, él se mantenía firme, paciente y apasionado, confiado en que cada palabra dicha con amor podía ser la semilla de una reconciliación futura. Poder, ocasión y sacrificio. Roma, en pleno esplendor del siglo XVI, era un escenario de luces y sombras. Por un lado, el corazón de la Iglesia brillaba con la grandeza de sus templos y la solemnidad de sus liturgias. Por otro, la ciudad vibraba con intrigas políticas, tensiones religiosas y la constante amenaza de nuevas divisiones que sacudían la cristiandad. En ese contexto, Roberto Belarmino se encontró en el punto donde el poder y la ocasión se cruzaban y donde el sacrificio se convertía en la única respuesta posible para mantener la fidelidad a su vocación. Desde joven, había soñado con servir a Dios en lo pequeño y en lo grande, pero nunca imaginó que su nombre resonaría en los pasillos del Vaticano, ni que su pluma y su voz tendrían el peso de escudos levantados contra herejías que se expandían con fuerza. Lo que para algunos era una oportunidad de ascender socialmente, para él representaba un desafío que pondría a prueba la pureza de su fe y la rectitud de su alma. El poder se manifestó en su vida de manera inesperada. Tras destacar como profesor en el Colegio Romano, Belarmino fue convocado a colaborar más estrechamente con la Santa Sede. Su inteligencia aguda y su capacidad para explicar los fundamentos de la doctrina católica lo convirtieron en un aliado indispensable. La Reforma protestante se extendía como un incendio implacable por Europa, y Roma necesitaba hombres que no solo conocieran las Escrituras, sino que supieran defenderlas con argumentos sólidos, con una lógica que tocara tanto la razón como el corazón. Belarmino fue llamado a esa misión. No buscó los reflectores, pero estos lo encontraron. En cada cátedra, en cada debate, en cada tratado, ponía en juego no solo sus conocimientos, sino su propia vida, pues cada palabra podía ser usada como arma en su contra. La ocasión se presentó cuando fue designado para ser teólogo del Papa y consultor en temas delicados. No eran tiempos fáciles. La Iglesia, cuestionada desde fuera por los reformadores y desde dentro por aquellos que exigían purificación y cambios, se encontraba en un delicado equilibrio. La Contrarreforma no era simplemente un movimiento de reacción, era sobre todo una búsqueda de identidad, de renovación y de fidelidad a los orígenes. Belarmino entendía que debía caminar en esa cuerda floja, ser firme en la doctrina, pero al mismo tiempo sensible a las heridas de los fieles que dudaban o se alejaban. Era consciente de que sus escritos, especialmente su monumental obra Controversiae, no eran simples libros, sino armas espirituales. Cada página buscaba desarmar errores y al mismo tiempo encender la esperanza en los corazones confundidos. Pero junto al poder y a la ocasión vino el sacrificio. Roberto Belarmino no vivió en la comodidad de un sabio protegido por bibliotecas. El precio de su labor fue la renuncia constante. Renunció a las riquezas de su familia, abrazando el voto de pobreza con radicalidad. Renunció a la tranquilidad de una vida escondida, pues su nombre comenzó a ser pronunciado en las cortes y en los púlpitos de toda Europa, amado por unos
y odiado por otros. Renunció incluso a la posibilidad de descansar, pues las horas que otros dedicaban al ocio, él las invertía en estudiar, escribir y responder a los ataques contra la fe católica. Sus noches eran largas, iluminadas por el parpadeo de una vela, mientras su pluma corría incansablemente sobre el papel, como si la urgencia de salvar almas no le permitiera detenerse. Un episodio revelador de este sacrificio ocurrió cuando fue designado cardenal en 1599. Para muchos, ese título representaba el culmen del prestigio, una recompensa por una carrera ejemplar. Para Bellarmino, en cambio, significó un peso aún más grande sobre sus hombros. Vestir el rojo cardenalicio era recordar que debía estar dispuesto a derramar su sangre por Cristo, y él lo sabía. Lejos de buscar privilegios, adoptó un estilo de vida austero que sorprendía a quienes lo rodeaban. Dormía en una cama sencilla, se vestía con humildad y repartía la mayor parte de sus ingresos entre los pobres. Su poder, en lugar de ser usado para dominar, se convirtió en instrumento de servicio. Sus manos, que podían haber firmado decretos de grandeza, se ocupaban de acariciar a los desvalidos y de repartir pan entre los hambrientos. El sacrificio también se hizo evidente en su papel como consejero espiritual. Entre los casos más delicados estuvo el de Galileo Galilei, con quien sostuvo diálogos profundos. Bellarmino, aunque firme en la defensa de la ortodoxia, mostró una prudencia y una humanidad que lo distinguieron. Era consciente de los riesgos de enfrentarse al nuevo pensamiento científico, pero también entendía que la fe no podía convertirse en enemiga de la verdad. Su intervención buscó siempre evitar la condena personal, prefiriendo la corrección fraterna antes que el castigo severo. Esa capacidad de conjugar firmeza y misericordia fue quizá uno de los mayores sacrificios. Renunciar a los extremos, soportar críticas de todos lados, con tal de mantener la paz y la justicia. En medio de ese poder que lo rodeaba, Bellarmino nunca dejó que la ocasión lo desviara de su propósito. No se dejó seducir por los lujos de Roma ni por las intrigas de las cortes papales. Su mirada permaneció fija en la cruz, como si todo lo demás fuera pasajero. Vivía recordando que la gloria de este mundo es efímera y que solo la gloria de Dios permanece. En su interior ardía una convicción, que el verdadero poder no está en los títulos ni en la influencia, sino en la capacidad de sacrificarse por los demás. Y esa convicción lo sostuvo en los momentos más oscuros, cuando las tensiones políticas amenazaban con destruir la unidad de la Iglesia. Así, entre poder, ocasión y sacrificio, la vida de San Roberto Bellarmino se fue tejiendo como un tapiz de fidelidad y entrega. Su historia nos revela que el verdadero valor de un hombre no se mide por las oportunidades que recibe, sino por lo que decide hacer con ellas. Bellarmino eligió el camino más difícil, renunciar a sí mismo para que Cristo creciera en él. Y en ese camino, cada decisión, cada palabra, cada silencio, se convirtió en semilla de eternidad. Su ejemplo nos deja la certeza de que, incluso en los pasillos más influyentes del poder, se puede vivir con humildad, y que en medio de la ocasión, el sacrificio sigue siendo la llave que abre las puertas del cielo. Fe, ciencia y diálogo de eras. La Europa del siglo XVI y comienzos del XVII era un hervidero de ideas. El Renacimiento había abierto las puertas a un modo nuevo de contemplar el mundo. La razón, la observación y el método científico comenzaban a reclamar un lugar junto a la fe y la tradición. En medio de esa revolución silenciosa, la figura de Roberto Bellarmino se erigía como un puente entre dos ríos que parecían destinados a chocar, la ciencia naciente y la fe inmutable. Su espíritu inquieto, formado en la teología más rigurosa y en el estudio de los clásicos, no era ajeno al soplo renovador de la ciencia. Aunque su misión principal era defender la doctrina católica, Bellarmino comprendía que la verdad no podía estar dividida. Si la ciencia descubría la grandeza del universo, esa misma grandeza debía remitir al Creador. No fue un tiempo fácil. La tensión entre fe y ciencia se concretó en el caso de Galileo Galilei, un hombre al que la historia recordaría como genio, pero también como símbolo de los desencuentros entre la Iglesia y el conocimiento científico. Galileo defendía la teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol,
Esta idea chocaba con la interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos y con la tradición de siglos que situaba al planeta en el centro del cosmos. La Iglesia temía que aceptar esas ideas pudiera debilitar la autoridad de las Escrituras, ya cuestionada por la Reforma Protestante. En este escenario, Belarmino apareció como mediador, figura clave que intentó tender un diálogo entre dos mundos que parecían irreconciliables. Con la serenidad de un pastor y la precisión de un teólogo, Belarmino se reunió con Galileo en 1616. Le escuchó con atención, sin ridiculizar ni rechazar de inmediato sus planteamientos. Sus palabras reflejaban el equilibrio de un hombre consciente de las consecuencias. La fe nos enseña cómo ir al cielo, no cómo va el cielo. Esta frase, atribuida a Belarmino, muestra la profundidad de su pensamiento. Entendía que la ciencia podía describir los mecanismos del universo, mientras que la fe iluminaba el sentido último de la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, advirtió a Galileo de no presentar la teoría como verdad absoluta sin pruebas concluyentes. No porque temiera la ciencia, sino porque conocía el riesgo de dividir aún más a un pueblo ya herido por cismas y conflictos. La figura de Belarmino en este episodio ha sido debatida durante siglos. Algunos lo ven como el censor que frenó la ciencia. Otros lo reconocen como el hombre prudente que intentó proteger tanto la fe como la razón en tiempos convulsos. La verdad es que su papel fue más complejo. Supo escuchar, comprendió la importancia del descubrimiento, pero también cargó con la responsabilidad de mantener la unidad eclesial. Él mismo escribió que si algún día hubiera pruebas definitivas de que la Tierra giraba en torno al Sol, entonces habría que reinterpretar ciertos pasajes de la Escritura, pues la verdad científica no podía contradecir a la verdad divina. Con esta postura, anticipó de algún modo la apertura que siglos después asumiría la Iglesia al reconciliarse con la ciencia moderna. Pero Belarmino no se limitó al caso Galileo. Su pensamiento estaba marcado por la convicción de que la fe debía dialogar con los avances de la humanidad. En sus escritos, defendió que la razón correctamente utilizada es aliada de la fe. Para él, la teología no era enemiga del pensamiento científico, sino su guía en los territorios donde la luz de la razón se debilitaba. Creía en la armonía entre ambas dimensiones, convencido de que todo conocimiento verdadero conduce a Dios, ya sea descubierto en las páginas de la Biblia o en las estrellas que brillan en el firmamento. En su vida cotidiana, este diálogo se traducía en actitudes concretas. En el colegio romano, donde fue profesor, promovía el estudio de las matemáticas y las ciencias naturales junto con la filosofía y la teología. Quería que los futuros sacerdotes no fueran ajenos a las preguntas que agitaban el mundo moderno. Sabía que un clérigo ignorante de los nuevos descubrimientos corría el riesgo de perder credibilidad ante un pueblo cada vez más curioso e informado. Belarmino, con visión de futuro, entendió que preparar a los jóvenes significaba dar a la Iglesia pastores capaces de responder con sabiduría a los desafíos de su tiempo. En sus cartas y sermones se percibe la huella de un hombre que respiraba el aire de dos épocas, la medieval, aún aferrada a certezas inamovibles, y la moderna, abierta a la exploración y al cuestionamiento. Esa tensión no lo desestabilizaba, al contrario, lo hacía más fuerte. Veía en cada descubrimiento científico una ocasión para glorificar a Dios, pero también insistía en que el progreso humano debía mantenerse unido a la ética y la fe para no caer en la soberbia de creer que el hombre podía explicarlo todo sin necesidad del Creador. El diálogo de eras que encarnó Belarmino no fue un camino fácil ni cómodo. Le valió críticas de unos y sospechas de otros. Para algunos, era demasiado condescendiente con los científicos, para otros demasiado rígido en la defensa de la tradición, y sin embargo, su figura se mantuvo como punto de equilibrio. Como un puente tendido entre las orillas del saber humano y la revelación divina, se convirtió en testigo de que la verdad es una sola, aunque sea contemplada desde diferentes ángulos. Su capacidad de sostener ese equilibrio, sin romperlo, sin dejarse arrastrar por los extremos, fue una de sus mayores virtudes y uno de sus más grandes sacrificios. Así, en el crisol de la historia, Roberto Belarmino brilló no solo como cardenal, maestro y santo, sino como interlocutor de un tiempo
en que la humanidad aprendía a mirar al cielo con telescopios y a la vez a buscar a Dios con el corazón. Su vida nos recuerda que fe y ciencia no son enemigas, sino hermanas que cuando dialogan permiten al hombre descubrir la inmensidad del universo y en ella la huella eterna del Creador. El testamento del silencio y la santidad. Los últimos años de la vida de Roberto Bellarmino fueron un despojarse paulatino de todo aquello que alguna vez lo rodeó: la gloria de los títulos, la responsabilidad de los cargos, la presión de las controversias. Tras décadas de batallas intelectuales, de ser voz firme en concilios, debates y escritos que marcaron la historia de la Iglesia, llegó el tiempo en que el cardenal supo que su palabra ya no era la que el mundo necesitaba, sino su silencio. Ese silencio no fue vacío, no fue un abandono, sino la culminación de una vida entregada a Dios. Era el silencio del sabio que ya había dicho lo que debía ser dicho, el silencio del santo que comprendía que la verdadera elocuencia nace del ejemplo y de la humildad. En Roma, su figura seguía siendo reconocida. Los pasillos del Vaticano lo recordaban como consejero indispensable, y muchos cardenales lo consultaban todavía, incluso cuando su salud comenzaba a debilitarse. Pero Bellarmino había aprendido a retirarse poco a poco, como quien cede el protagonismo al amanecer de una nueva generación. Sus días se volvieron más austeros, centrados en la oración, en la lectura de los salmos, en largas horas ante el crucifijo que había presidido su celda desde que era jesuita. Sus compañeros de comunidad lo veían como un hombre sencillo, a pesar de haber estado en el centro de los acontecimientos de la Iglesia Universal. Dormía en una cama estrecha, comía con moderación extrema, y lo poco que poseía lo entregaba a los pobres. Su casa era visitada frecuentemente por necesitados que sabían que aquel cardenal compartía su pan con ellos sin preguntar nada a cambio. El silencio también fue su última forma de resistencia. Acostumbrado a levantar la voz contra errores doctrinales y a enfrentarse a adversarios intelectuales, ahora se ejercitaba en callar frente a la propia vanidad y al orgullo. Comprendió que la santidad no consistía únicamente en defender la fe con argumentos, sino en dejar que esa misma fe transformara su corazón. Cada momento de silencio era una ofrenda, un acto de humildad radical. El cardenal, que alguna vez escribió libros que se estudiaron en toda Europa, se transformó en un hombre que prefería arrodillarse en la penumbra de una capilla, invisible a los ojos del mundo. Ese testamento de silencio quedó plasmado incluso en su testamento material. Cuando sintió que la muerte estaba cerca, redactó con su puño y letra unas últimas disposiciones. No dejó riquezas ni propiedades, porque nada había acumulado. Sus bienes eran apenas unos pocos libros y un crucifijo gastado por las lágrimas y las caricias de sus manos. Lo que pidió fue ser enterrado de manera humilde, sin ostentación, como correspondía a alguien que había entregado su vida a Cristo en pobreza evangélica. Sus palabras en ese testamento son estremecedoras por su sencillez. Pedía oraciones, no honores. Pedía memoria de Dios, no monumentos humanos. Era un eco de las palabras de San Ignacio de Loyola, su fundador: ad maiorem Dei gloriam, todo para mayor gloria de Dios. Quienes lo acompañaron en esos días relataron la serenidad que irradiaba. No se trataba de la serenidad de alguien que se resigna, sino de la paz profunda de quien sabe que ha cumplido su misión. El silencio de Bellarmino era luminoso, un silencio que hablaba más fuerte que 1000 discursos. En él se palpaba la santidad, no la santidad espectacular de milagros visibles o gestos extraordinarios, sino la santidad escondida en lo cotidiano, en el sacrificio discreto, en la fidelidad inquebrantable a la voluntad divina. Sus confesores y allegados cuentan que en las noches recitaba el rosario con tal devoción que parecía conversar directamente con la Virgen María. Para él, la Madre de Dios había sido siempre consuelo y guía. En sus últimos días, la invocaba con ternura de hijo, depositando en sus manos el peso de su existencia. También meditaba con frecuencia en la pasión de Cristo, contemplando los dolores del Redentor como fuente de fuerza. Así su silencio estaba lleno de voces, las de la Escritura, las del Rosario, las de la cruz, un silencio habitado por la presencia divina. Cuando la enfermedad lo debilitó hasta el extremo,
Belarmino se convirtió en maestro del sufrimiento ofrecido. No se quejaba, no reclamaba alivios innecesarios, aceptaba cada dolor como parte del misterio redentor de Cristo. Quienes lo cuidaban se sorprendían de la paciencia con la que soportaba la fiebre y la fatiga. Todo por amor a Jesús, solía decir en voz baja. De esta manera, hasta su enfermedad se convirtió en una predicación silenciosa, un sermón sin palabras que edificaba a todos los que lo rodeaban. La ciudad de Roma lo veneraba aún en vida. Se sabía que aquel cardenal, que había sido consejero de papas y mediador en controversias decisivas, estaba ahora consumiendo sus últimos días en una celda humilde, y la gente acudía a verlo, no por su rango, sino por su ejemplo. Los pobres lo recordaban como padre, los estudiantes como maestro, los teólogos como defensor de la fe, y el pueblo sencillo como un hombre de Dios. Cada visita encontraba en él una palabra de aliento o, muchas veces, un gesto silencioso que decía más que cualquier discurso. El 17 de septiembre de 1621, Roberto Bellarmino entregó su alma al Creador. Tenía 79 años. Su muerte no fue rodeada de pompa, sino de recogimiento. En el silencio de su partida, Roma entendió que se apagaba una de las voces más lúcidas y al mismo tiempo más humildes de la Iglesia. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Roma, lugar que había marcado profundamente su vida como jesuita. Allí, entre las paredes que respiraban oración y estudio, reposó quien había hecho de su existencia un testamento viviente de fidelidad. El silencio de Bellarmino no quedó enterrado con él. Su figura comenzó a ser venerada inmediatamente como la de un santo, aunque el proceso de canonización tardaría siglos. El pueblo lo reconoció no por la grandiosidad de sus títulos, sino por la santidad de su vida. Su legado no eran palacios ni tratados políticos, sino una herencia espiritual que consistía en la certeza de que la verdad y la humildad caminan siempre juntas. Y en ese legado silencioso, la Iglesia descubrió la santidad escondida en un cardenal que eligió desaparecer para que Cristo brillara con más fuerza. Reflexión. ¿Qué significa hoy su legado? En un mundo donde la prisa marca el ritmo de la vida, donde las pantallas iluminan más que los cielos estrellados y donde las voces se superponen en un ruido interminable, detenerse a reflexionar sobre el legado de San Roberto Bellarmino parece un acto contra la corriente. Sin embargo, es precisamente en este escenario de confusión y de exceso de información donde su figura adquiere un brillo singular. ¿Qué significa hoy en pleno siglo XXI la vida de aquel cardenal jesuita que supo conjugar la firmeza de la fe con la apertura al diálogo, la autoridad del saber con la humildad de los pobres, el poder de Roma con la sencillez de una celda? El legado de Bellarmino resuena en tres direcciones que tocan directamente a la sociedad actual: la relación entre fe y razón, el ejercicio responsable del poder y la santidad como camino de autenticidad. En cuanto a la primera, vivimos en tiempos en que la ciencia avanza a pasos gigantescos, explorando los rincones del universo y del propio ser humano con una precisión impensable en épocas anteriores. Y, sin embargo, ese avance no ha resuelto las preguntas más profundas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué destino espera al hombre? ¿Qué significa amar y ser amado? Bellarmino nos recuerda que la fe y la ciencia no deben ser adversarias, sino compañeras de camino. Su diálogo con Galileo, lejos de ser un simple conflicto histórico, nos enseña que la verdad nunca se contradice consigo misma y que lo descubierto por la razón solo puede enriquecer lo revelado por la fe. En un tiempo donde el debate entre religión y ciencia aún genera tensiones, la postura de Bellarmino aparece como una brújula de prudencia. No se trata de renunciar a la investigación ni de cerrar los ojos a los avances, sino de comprender que el conocimiento debe estar orientado al servicio del bien común y no al orgullo humano. Su voz sigue resonando. El universo es vasto, misterioso y fascinante, pero su grandeza no disminuye a Dios, sino que lo revela con mayor claridad. Hoy, cuando la inteligencia artificial, la exploración espacial y la biotecnología despiertan esperanzas y temores, el espíritu de Bellarmino invita a integrar la sabiduría de la fe con la audacia de la ciencia
para que el hombre no pierda su humanidad en medio de sus descubrimientos. El segundo aspecto de su legado, el ejercicio del poder, interpela directamente a nuestra sociedad. Belarmino tuvo cargos de enorme influencia. Fue consejero de papas, cardenal influyente, voz escuchada en decisiones que marcaban el destino de la Iglesia, y, sin embargo, nunca utilizó ese poder para enriquecerse ni para dominar. Al contrario, lo transformó en servicio. Su vida austera, su desprendimiento radical, su entrega a los pobres, son recordatorios incómodos en una época en la que el poder muchas veces se mide en términos de acumulación y privilegios. Frente a la tentación del egoísmo y la corrupción, Belarmino nos muestra que el verdadero liderazgo consiste en arrodillarse, en escuchar, en compartir, en vivir con la misma sencillez que se predica. Su ejemplo interpela también a quienes no ocupan altos cargos. En la familia, en la comunidad, en el trabajo, cada persona tiene un grado de poder, la capacidad de influir en los demás, de orientar decisiones, de marcar caminos. El legado de Belarmino nos invita a preguntarnos, ¿qué hacemos con ese poder? ¿Lo usamos para edificar o para destruir? ¿Para servir o para imponer? La vida del cardenal jesuita es un espejo en el que nuestra sociedad, tantas veces marcada por la desigualdad y la lucha de intereses, puede descubrir que la grandeza verdadera no se mide en títulos, sino en la capacidad de entregarse a los demás. El tercer eje de su legado, la santidad, toca la fibra más íntima del ser humano. San Roberto Belarmino no fue un santo de prodigios espectaculares o de visiones extraordinarias. Su santidad estuvo hecha de gestos pequeños, una cama austera, un plato compartido, una oración susurrada en silencio, una pluma que escribía sin descanso para iluminar a otros. En un tiempo como el nuestro, donde muchas veces se busca lo extraordinario, lo inmediato, lo visible, su vida enseña que la santidad es, ante todo, autenticidad. Es ser coherente entre lo que se cree y lo que se vive, es permanecer fiel en lo cotidiano, es transformar el silencio en testimonio. Hoy, cuando la sociedad enfrenta una crisis de sentido, marcada por el vacío existencial, la ansiedad y la desconexión, la vida de Belarmino nos recuerda que la plenitud no está en acumular cosas, sino en vivir para los demás. Su testamento de silencio nos dice que la verdadera paz no se encuentra en los aplausos del mundo, sino en la certeza de haber caminado de la mano de Dios. Y esa es una lección que ningún avance tecnológico puede reemplazar: la necesidad de lo espiritual, de lo trascendente, de lo eterno. El legado de Belarmino se refleja incluso en la Iglesia actual. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1931 por Pío XI, reconocimiento que subraya la validez universal de su enseñanza. Sus escritos siguen siendo estudiados, no como reliquias del pasado, sino como fuentes vivas de reflexión. En ellos se descubre un espíritu que, lejos de encerrarse en la rigidez, supo abrirse al diálogo, sin ceder en lo esencial. Ese equilibrio es quizás lo que más necesita nuestro tiempo. Convicción sin fanatismo, apertura sin relativismo, firmeza sin dureza. Imaginar a Belarmino hoy, caminando por nuestras calles, es pensar en un hombre que nos invitaría a reconciliar mundos que creemos opuestos: la fe y la ciencia, la autoridad y la humildad, la razón y el amor. Su figura, lejos de ser un recuerdo distante, se convierte en un faro que ilumina nuestra oscuridad contemporánea. Nos obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a vivir con la misma coherencia, si seríamos capaces de renunciar a la comodidad por fidelidad a la verdad, si nuestra fe es lo bastante fuerte como para dialogar sin miedo con quienes piensan distinto. San Roberto Belarmino, con su vida de sacrificio, sabiduría y humildad, no dejó un legado encerrado en el pasado. Su mensaje sigue respirando en cada corazón que busca unir lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible, lo terreno y lo eterno. En ese diálogo de eras que él inició, encontramos aún hoy un llamado poderoso a vivir con la mirada en lo alto y los pies firmes en la tierra, porque su legado no es una historia muerta, sino una pregunta viva que atraviesa el tiempo y se dirige a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el don de nuestra fe, con la luz de nuestra razón y con la responsabilidad de nuestra vida?